Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. La muerte de Selonia fue violenta. Según el informe médico, murió a causa de múltiples heridas de arma blanca dirigidas a órganos vitales. También había lesiones en el cuello y en el rostro que, según los expertos, podrían haber sido infligidas durante el ataque, y la ubicación de estas marcas indicaba que Selonia probablemente intentó resistirse. Las muestras tomadas de debajo de sus uñas revelaron micropartículas de piel que no le pertenecían, así como fibras de tela que no coincidían con su ropa. Estos datos descartaron cualquier posibilidad de accidente o autolesión. El momento de la muerte se determinó con un margen de 2 horas, lo que permitió ajustar la cronología de los acontecimientos del día de la tragedia. Se encontraron rastros de origen biológico en la superficie interna de la ropa. El análisis químico mostró que no había dosis significativas de alcohol ni drogas en el organismo varias horas antes de la muerte. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. En el pequeño y tranquilo pueblo de Hammond, Luisiana, la vida transcurre lenta y sin prisas. Aquí todos se conocen por su nombre, y el repique matutino de las campanas de la vieja iglesia bautista se alterna con los sonidos de los trenes que pasan por el centro. En las esquinas donde los letreros descoloridos de las tiendas de comestibles apenas han cambiado en décadas, puedes encontrarte con amigos de la escuela, antiguos profesores y vecinos que tu familia ha conocido durante 3 generaciones. Fue en este entorno, rodeada por el aroma del jazmín y el té dulce, donde creció Selonia Smith, la futura Selonia Reed. Selonia nació en una familia que valoraba el trabajo duro, la ayuda mutua y la autoestima. Su madre, Margaret, trabajaba como enfermera en una clínica local. Sabía escuchar y tranquilizar, y tenía una manera de hablar suave pero segura. Su padre, Lawrence, trabajaba en el ferrocarril, un hombre severo, de manos encallecidas, pero con una risa cálida y algo tímida. Selonia tenía un hermano mayor, Darryl, 5 años mayor que ella, y una hermana menor, Mónica, que solía decir que fue Selonia quien le enseñó todo, desde cómo trenzarse el cabello hasta cómo defender su opinión. Desde la infancia, había algo especial en Selonia. No solo su belleza, sus ojos marrones que reflejaban el sol dorado de las tardes del sur y su espeso cabello ondulado, sino también su capacidad para ganarse a la gente. Escuchaba sin interrumpir, reía con contagio, y si alguien acudía a ella con un problema, podía olvidar sus propios asuntos para ayudar. Sus compañeros de clase recuerdan que siempre encontraba palabras de apoyo, incluso cuando atravesaba momentos difíciles. En la escuela no solo era popular, la gente se sentía atraída por ella porque percibía su sinceridad. Era una estudiante aplicada, pero sobre todo amaba las materias donde podía crear. Arte, música, representaciones teatrales escolares. Allí era donde florecía plenamente. Su profesora de música, la señora Duval, decía: «Cuando Selonia canta, parece que todo el salón se detiene, temeroso de espantar ese milagro». Sin embargo, Selonia no era solo una persona artística. En la preparatoria también demostró cualidades de liderazgo. Organizaba ferias benéficas, recaudaba fondos para familias necesitadas y ayudaba en la escuela dominical. Después de graduarse, ingresó a un colegio local, eligiendo la especialidad de administración de empresas. Su sueño era ambicioso: abrir su propio salón de belleza. Sabía ver la belleza en las personas y quería que todos se sintieran seguros de sí mismos. Paralelamente a sus estudios, trabajaba en una pequeña tienda de ropa, donde era apreciada por su buen gusto y su habilidad para elegir un atuendo adecuado para cualquier figura. A menudo sucedía que una clienta entraba solo para mirar y salía con una prenda nueva y una sonrisa, gracias a los consejos de Selonia. En aquellos años, Hammond vivía a su propio ritmo. Mercados de agricultores los sábados, bailes en el gimnasio escolar los viernes, barbacoas en los patios traseros durante los días festivos. Era fácil hacer amistades allí, y quizá por eso la vida de Selonia estaba llena de amigos y conocidos.
Pero, pese a su apertura, elegía cuidadosamente su círculo íntimo, confiando solo en quienes se ganaban su respeto. La familia siempre ocupaba el primer lugar para ella. Cada domingo acudía a la casa de sus padres para cenar: pollo frito, batatas dulces y el famoso pastel de pacanas de Margaret. A Celonia le encantaba fotografiar esos momentos, riendo y diciendo: algún día miraremos estas fotos y recordaremos lo simples y felices que éramos. Tenía la costumbre de guardar cartas, postales y pequeños recuerdos que para ella eran anclas de la memoria. Sus amigos recuerdan que Celonia tenía una dulzura y una fortaleza interior. Sabía defender sus opiniones, pero lo hacía de una manera que no hacía sentir atacado a nadie. Tenía una visión especial de la vida. Creía que el trabajo duro y la bondad siempre daban frutos, aunque tardaran en llegar. Esto le ayudaba a sobreponerse a los fracasos. En lugar de cerrarse, buscaba soluciones. Con los años, su gusto por la moda y su capacidad para presentarse se hicieron cada vez más notorios. Le gustaban los vestidos elegantes, los peinados cuidados, y siempre parecía que iba a una reunión importante, incluso si solo salía a comprar pan. Pero detrás de esa pulcritud exterior había una mujer preparada para el cambio. Soñaba con viajar, conocer otras ciudades, quizá incluso mudarse a algún lugar donde pudiera desarrollar su negocio. Cuando conoció a su futuro esposo, muchos dijeron que formaban una pareja hermosa. Ella era segura de sí misma, él carismático, encantador, y sabía cómo causar impresión. Se les veía juntos en los eventos de la ciudad, y parecía que Celonia había comenzado un nuevo capítulo, lleno de esperanzas y planes. Sabía ver lo mejor en las personas, y creía que juntos podían construir algo significativo. Dentro de su familia seguía siendo la misma hija y hermana cariñosa. Su hermana menor, Mónica, decía que Celonia la llamaba tarde en la noche solo para preguntarle cómo había estado su día. Su hermano Darryl, que ya vivía en otro estado, decía que Celonia era el corazón de la familia, la persona que mantenía a todos unidos, recordando los cumpleaños, organizando reuniones, manteniendo el contacto. Con los años, su círculo social se amplió. Participaba en iniciativas de la ciudad, ayudaba a organizar eventos para recaudar dinero para reparar parques infantiles o ayudar a familias después de las inundaciones. En esos casos no buscaba reconocimiento, simplemente hacía lo que consideraba correcto. Muchos en la ciudad la conocían por esa actividad y la respetaban por ello. Quienes la veían a diario decían que tenía una energía especial, tranquila pero segura. Sus pasos eran ligeros pero decididos y su voz era suave, de esas que invitan a escuchar. En sus conversaciones nunca tenía prisa. Sabía escuchar, haciendo que su interlocutor se sintiera el centro de atención. Ese, tal vez, era su secreto. Hacía que la gente se sintiera importante. Al llegar a los 20 años, Celonia ya tenía una visión clara de su futuro. Un hogar acogedor que siempre oliera a pan recién horneado. Niños corriendo por el patio y su propio negocio que llevara alegría a la gente. No se hacía ilusiones. Entendía que el camino no sería fácil, pero su determinación y confianza en sí misma eran una base sólida. La vida en Hammond parecía predecible, pero en eso residía su belleza. Allí se valoraba el café matutino en la veranda, las largas conversaciones bajo las estrellas y las buenas relaciones vecinales. Para Celonia, eso era importante. No perseguía las grandes ciudades ruidosas, sino que valoraba las raíces, los lazos y los recuerdos que crean el sentido de hogar. Su camino estuvo lleno de pequeñas victorias y buenas acciones que quizá no llegaron a las portadas de los periódicos, pero dejaron huella en el corazón de quienes la conocieron. Agosto en Luisiana tiene un aliento especial, pegajoso. Durante el día, el calor parece envolver la ciudad como una manta densa y húmeda, y al caer la tarde el aire se llena de una mezcla de aromas. Asfalto caliente, árboles polvorientos y el ligero dulzor del jazmín en flor. En Hammond, el apogeo del verano siempre parecía interminable.
Pero esa semana había algo distinto en el aire, una sensación indefinible de cambio, como si la ciudad estuviera detenida en una pausa expectante. La gente seguía con sus quehaceres, cerraba tiendas, apagaba las luces de las ventanas, y en los márgenes de las calles se encendían los pocos faroles, proyectando largas sombras. El día de Selonia comenzó como de costumbre. Por la mañana, una taza de café, la radio sonando suavemente en la cocina, una llamada a su hermana y algunas tareas domésticas. Le gustaba el orden y prestaba atención a los pequeños detalles. Flores frescas en un jarrón, la ropa doblada con cuidado, la cocina limpia. Sus amigos y familiares solían decir que Selonia tenía una manera de crear a su alrededor una atmósfera especial, en la que todo parecía estar en su lugar. Ese día se la veía tranquila y segura, como alguien que sabía que lograría cumplir todo lo que había planeado. Por la tarde salió a la ciudad a hacer unos recados. En la pequeña tienda de ropa donde a veces ayudaba a las clientas habituales a elegir sus conjuntos, la recibieron con sonrisas. Varias clientas recordaron después que estaba de buen humor. Hablaba del clima, bromeaba diciendo que el verano no quería marcharse y prometía vernos en la feria el fin de semana. Todo era normal, en el mejor sentido de la palabra. Al anochecer, el calor había disminuido un poco, pero la ciudad seguía respirando lenta y pesadamente. Las calles estaban más silenciosas. Solo algún coche ocasional y el ruido distante de los trenes perturbaban la calma. Los vecinos vieron a Selonia regresar a casa y luego salir de nuevo, ya arreglada. Una blusa elegante, una falda ligera, el cabello recogido. A dónde se dirigía, ninguno lo sabía con certeza entonces. Pero no había nada inquietante en su andar ni en su actitud, solo confianza y serenidad. Hammond era en aquellos días un pueblo donde la gente confiaba los unos en los otros. Si un coche estaba estacionado al costado de la carretera por más tiempo de lo habitual, probablemente era porque su dueño se había encontrado con alguien conocido y se había quedado conversando. Pero la noche de ese día fue diferente. Comenzó como tantas otras. Las luces se apagaban en las casas, sonaban los programas nocturnos de radio, los locutores locales informaban sobre el clima y los acontecimientos del condado. Nadie sabía que en solo unas horas la radio de la policía recibiría una llamada que sería el comienzo de una historia larga y dolorosa. La llamada entró al puesto de guardia cerca de la medianoche. La voz al otro lado de la línea era clara pero tensa. Quien llamaba informó que un coche había estado estacionado durante un tiempo en una pequeña gasolinera a las afueras del pueblo, sin que nadie lo tocara. Según un testigo, había alguien dentro del coche, pero no se movía. Para un pueblo pequeño, una situación así resultaba extraña, y el oficial que recibió el mensaje envió de inmediato una patrulla. El coche policial salió casi al instante. El camino hacia la gasolinera era corto, pero los agentes admitieron después que les pareció inusualmente largo. Calles estrechas y vacías, la luz amarilla de los faroles, las pocas ventanas donde aún había luz. Todo eso le daba al trayecto un ritmo inquietante. Solo el ruido del motor y el crepitar de la radio rompían el silencio. Cuando doblaron hacia la gasolinera, el lugar parecía casi abandonado. La tienda estaba cerrada, no había nadie en los surtidores, y la iluminación automática bañaba el asfalto vacío con una luz fría. El coche mencionado en la llamada estaba aparcado un poco hacia un lado, más cerca del borde del estacionamiento. A primera vista, todo parecía normal. Un Chevrolet Sprint plateado, las luces apagadas, las puertas cerradas. Pero al acercarse, los agentes notaron que las ventanas estaban ligeramente empañadas y que había una figura inmóvil en el interior. La luz de los faroles solo dejaba ver los contornos generales del interior, sin permitir distinguir los detalles. Los oficiales intercambiaron una mirada rápida y se aproximaron. Uno de ellos golpeó el vidrio, sin respuesta. El otro rodeó el vehículo, revisando las puertas. La cerradura del lado del conductor cedió. En ese momento, el aire a su alrededor pareció volverse más denso. Dentro también reinaba un silencio absoluto.
Varias pertenencias personales estaban fuera de lugar. Un bolso en el suelo, pequeños objetos desplazados del asiento. El hombre en el asiento del conductor no respondió ni a la voz ni al tacto. Los agentes pidieron refuerzos y una ambulancia de inmediato. Una patrulla se detuvo junto a ellos, iluminando la zona con los potentes faros, proyectando sombras duras sobre el asfalto. Cuando llegaron los paramédicos, quedó claro que ya no había nada que hacer. La identidad se estableció casi de inmediato. Los documentos estaban en el bolso. Era Celonia Reed. La noticia del hallazgo se extendió por toda la ciudad antes del amanecer. Hammond, acostumbrada a las noches tranquilas y los días previsibles, se encontró de pronto en el centro de conversaciones inquietas. Para quienes conocían a Celonia, esa noche marcó la frontera entre el antes y el ahora. Y para la policía, el comienzo de un caso que durante mucho tiempo no daría paz ni a la ciudad ni a quienes estaban cerca de ella. La noche en que se encontró el coche de Celonia Reed marcó el inicio de un proceso tenso y agotador para la policía de Hammond. Los agentes que llegaron al lugar comprendieron de inmediato que se trataba de un caso que requería atención especial. El protocolo dictaba que hasta el último detalle debía ser registrado. La zona alrededor del coche fue acordonada con cinta policial para evitar el acceso no autorizado. El estacionamiento vacío de la gasolinera ahora parecía una escena de noticiero televisivo. Las luces intermitentes de los coches patrulla se reflejaban en el asfalto brillante, las siluetas de personas uniformadas, los susurros y las órdenes dadas con precisión y brevedad. El equipo forense llegó poco después de la primera patrulla. Su tarea era difícil: recoger cada detalle que pudiera arrojar luz sobre lo ocurrido. Fotografiaron el coche desde todos los ángulos, registrando la ubicación de los objetos, las marcas en el suelo, incluso las manchas o huellas que normalmente pasarían desapercibidas. Los focos sobre trípodes proyectaban una luz blanca suave, transformando el estacionamiento vacío en un improvisado laboratorio al aire libre. Celonia fue retirada con cuidado del coche y entregada a los expertos forenses. Para los habitantes del pueblo, ese fue el momento en que se hizo evidente que lo ocurrido no había sido un accidente. La autopsia, ordenada de inmediato, debía responder a la pregunta principal: ¿qué había sucedido exactamente esa noche? Al mismo tiempo, los agentes interrogaron a todos los que pudieran haber visto el coche en las últimas horas: empleados de la gasolinera, transeúntes, conductores que se habían detenido durante la tarde. Todos se convirtieron en posibles fuentes de información. El examen forense se realizó en la cabecera del condado, donde el cuerpo fue trasladado esa misma noche. Los expertos trabajaron metódicamente, analizando el estado de la ropa, los signos externos y tomando muestras para los análisis de laboratorio. Todo fue registrado y documentado. Más tarde, los informes dirían que las circunstancias del incidente plantearon serias preguntas a los investigadores. Se encontraron varios objetos en el lugar y dentro del coche cuya posición resultaba extraña, y había signos de violencia en el cuerpo. Pero en ese momento, esos detalles no se hicieron públicos para no interferir con la investigación. Paralelamente, comenzaron a reconstruir las últimas horas de vida de Celonia. Los investigadores trazaron su recorrido. ¿A quién había visto? ¿Dónde había estado? ¿Con quién había hablado? Según sus familiares, no tenía planeado ningún viaje largo esa noche. Esto hacía aún más misterioso el hallazgo de su coche en las afueras de la ciudad. En casos como este, las primeras preguntas siempre se dirigen al entorno más cercano: familia, amigos, compañeros de trabajo. Esto no implica sospecha, es un procedimiento estándar, ya que es con sus seres queridos con quienes las personas pasan la mayor parte del tiempo. Los investigadores visitaron la casa de la familia Reed. Allí interrogaron al esposo, a los familiares y a los vecinos. El marido de Celonia, Reginald, declaró que ella había salido de casa por la tarde y que él se quedó con su pequeño hijo. Según dijo, no sabía con exactitud a dónde se dirigía su esposa. Los vecinos, por su parte, afirmaron no haber notado nada inusual esa noche, aunque algunos mencionaron que la casa estuvo cerrada y tranquila, y que las luces se apagaron temprano.
Estos testimonios fueron incluidos en los primeros informes, pero aún no formaban una imagen clara. En esa etapa, la investigación no contaba con un sospechoso evidente. Las versiones variaban, desde un ataque de un desconocido hasta un conflicto con alguien conocido. Los peritos revisaron minuciosamente las huellas dactilares encontradas en el coche y los objetos recogidos en el lugar. Algunas de las huellas pertenecían a Selonia y a su familia, pero también había otras que no pudieron ser identificadas de inmediato. Estos hallazgos se convirtieron en hilos que guiaron las acciones posteriores. La policía hizo un llamado a los habitantes del pueblo a través de la prensa y la televisión. Se pedía a cualquiera que hubiera visto a Selonia ese día o notado su coche que se pusiera en contacto con la comisaría. En un pueblo pequeño, una noticia así se convierte enseguida en tema de conversación. La gente llamaba, a veces con detalles que luego no se confirmaban, pero entre la multitud de llamadas surgían piezas importantes, como fragmentos de un rompecabezas que podía completarse. Poco después, los expertos forenses entregaron a la policía un informe preliminar. El documento era extenso, con decenas de páginas de descripciones, fotografías y tablas. La principal conclusión de los expertos no dejaba lugar a dudas. La muerte de Selonia fue violenta. Según el informe médico, ella murió a causa de múltiples heridas de arma blanca dirigidas a órganos vitales. También había lesiones en el cuello y el rostro que, según los expertos, pudieron haberse producido durante un ataque, y la disposición de estas marcas indicaba que probablemente Selonia había intentado resistirse. Las muestras tomadas de debajo de sus uñas revelaron partículas microscópicas de piel que no le pertenecían, así como fibras de tela que no coincidían con su ropa. Estos datos descartaban cualquier posibilidad de accidente o autolesión. La hora de la muerte se determinó con una precisión de 2 horas, lo que permitió ajustar la cronología de los acontecimientos del día de la tragedia. Los expertos también informaron a la policía sobre un detalle particularmente importante. Se encontraron rastros de origen biológico en la superficie interna de la ropa, los cuales fueron aislados para realizar pruebas comparativas posteriores. A pesar de que los métodos de identificación por ADN apenas comenzaban a utilizarse a finales de los años 80, las muestras fueron cuidadosamente embaladas y almacenadas. El análisis químico mostró que no se encontraron dosis significativas de alcohol ni drogas en el cuerpo varias horas antes de la muerte. Esto excluía las versiones relacionadas con la pérdida de control o lesiones accidentales, y confirmaba una vez más que lo ocurrido fue resultado de acciones deliberadas de alguien. Esta información otorgó al caso un nuevo estatus. Ahora se trataba de una investigación por homicidio. Para la ciudad, fue un shock, pero para la investigación, una señal de actuar con mayor rapidez y firmeza. Las semanas siguientes estuvieron llenas de interrogatorios interminables, verificación de coartadas, análisis de llamadas telefónicas y movimientos de posibles testigos. Varios testimonios indicaban que Selonia podría haber tenido conflictos en su vida personal de los que pocos sabían. Estos detalles no se revelaron a la prensa, pero se convirtieron en tema de discusión dentro del equipo de investigadores. Se prestó especial atención a las últimas horas antes de su desaparición y a las personas que pudieron haber estado cerca durante ese periodo. En los primeros meses, el trabajo fue incesante. Se entrevistaron testigos, se realizaron peritajes. Pero hacia finales de los años 80, el flujo de información se agotó. No había una sola prueba directa, ni un solo sospechoso evidente. Gradualmente, el ritmo de la investigación disminuyó, y a comienzos de los años 90, el caso fue oficialmente considerado frío. Fue enviado al archivo, a un expediente que solo llevaba el nombre Reed y la fecha de la tragedia en la portada. Pasaron los años, la tecnología avanzó, pero el caso de Selonia permaneció intacto hasta que se decidió revisarlo en 2022. La clave fue una nueva prueba de ADN, realizada con métodos de análisis modernos. Una de las muestras tomadas de la ropa de Selonia en 1987 dio una coincidencia del 100% con el perfil de un hombre llamado Reginald Regdy, Reed Sr.
un hombre que alguna vez había sido muy conocido por Selonia. Su nombre había aparecido en la investigación inicial, pero la policía no tenía pruebas directas de su implicación. Reginald Regdy Reed Sr. afirmaba haber estado en otro lugar el día de la tragedia, y su coartada no había sido refutada en aquel momento. Pero el nuevo análisis no dejó lugar a dudas. El perfil genético coincidía por completo, con un margen de error inferior a 1 en 1000 millones. Los investigadores reconstruyeron sus movimientos el día del asesinato, utilizando declaraciones de testigos, registros telefónicos y reportes archivados. Gradualmente, surgió una imagen clara. Reginald había estado en las inmediaciones de la casa de Selonia esa misma noche, y su coartada, que décadas atrás había parecido confiable, resultó ser una mentira. A comienzos de 2023, la policía decidió actuar. Reginald fue arrestado temprano en la mañana frente a su casa. Parecía confundido, pero no opuso resistencia. Para los investigadores, fue un momento que llevaban décadas esperando. Y para la familia de Selonia, la primera oportunidad real de conocer la verdad sobre la noche en que sus vidas cambiaron para siempre. La primavera de 2023 fue particularmente turbulenta en el condado. Los periódicos y canales de televisión locales publicaban a diario historias sobre el juicio inminente, y el nombre de Reginald Regdy Reed Sr. ya no sonaba como el de un vecino o un conocido, sino como la figura central de un caso criminal de alto perfil que medio pueblo recordaba de su juventud. En el tribunal del condado, con sus puertas macizas y paneles de madera oscura, periodistas y camarógrafos se congregaban desde temprano en la mañana. Muchos acudían no solo para observar, sino para presenciar cómo una historia que comenzó hace más de 30 años finalmente podía resolverse. El día de la apertura de la audiencia, la sala del tribunal estaba llena. En las primeras filas se sentaban los familiares de Selonia Reed, su madre, varios primos y un hermano. A su lado estaban amigos de la familia, muchos de los cuales, a lo largo de los años, habían contactado repetidamente a la policía para pedir que se reabriera la investigación. Sus rostros reflejaban una mezcla de esperanza y cansancio. Al otro lado de la sala estaba la familia de Reginald. Su madre parecía abatida, y los dos hijos adultos que había criado a lo largo de los años evitaban el contacto visual con el jurado. El fiscal abrió el caso con confianza. Comenzó recordando la vida de Selonia, quién había sido. Una mujer vibrante, cariñosa, respetada en la comunidad. Solo después pasó a los eventos de la noche que lo cambió todo. Su voz era firme, pero cada frase tenía peso. La evidencia no envejece, dijo. Espera hasta que alguien decida mirarla de cerca. La carta fuerte de la acusación eran los resultados de la prueba de ADN de 2022, que mostraban una coincidencia total con el perfil genético de Reginald. La defensa eligió otra estrategia. Su argumento principal fue el tiempo. Señores del jurado, han pasado más de 30 años. Los recuerdos se desvanecen, los documentos se pierden, las muestras pueden deteriorarse. No estamos aquí para llenar los vacíos con suposiciones, dijo el abogado, señalando al acusado. El argumento de la defensa era que el ADN podría haber llegado a las pertenencias de Selonia por accidente, a través de un contacto casual mucho antes de la tragedia. Cada día se presentaban nuevas pruebas en la sala. Una vecina anciana de Selonia describió haber visto la silueta de un hombre en su ventana aquella noche, pero no le prestó atención en ese momento. Un antiguo colega de Reginald recordó su comportamiento en aquellos días. Nervioso, retraído, como si temiera algo. Y un genetista forense convocado por la fiscalía describió en detalle el proceso de reanálisis de las pruebas. Cómo se extrajeron las muestras que habían estado almacenadas durante décadas, cómo fueron purificadas y analizadas con tecnología moderna. ¿La probabilidad de error? Preguntó en respuesta a una pregunta directa del abogado defensor. Menos de 1 en 1000 millones. Pero la defensa no se rindió. Presentaron a sus propios expertos, quienes hablaron sobre posibles rupturas en la cadena de custodia de las pruebas.
sobre cómo cada transferencia de un contenedor de muestra podría, en teoría, afectar la pureza de los datos. Intentaron convencer al jurado de que la acusación se basaba en un solo tipo de evidencia, sin suficiente respaldo de otros hechos. Durante los recesos de las sesiones, los pasillos del tribunal bullían de conversaciones. Los periodistas captaban cada frase, cada detalle aparecía en las noticias de la noche. Algunos comentaban la mirada fría, casi pétrea de Reginald. Otros, la postura contenida pero dolida de la madre de Celonia. Gradualmente, el juicio se acercaba a su fin. Los argumentos de las partes alcanzaron un clímax emocional. El fiscal afirmó que la justicia no tiene prescripción. Se dirigió no solo al jurado, sino, al parecer, a toda la sala. No podemos devolver a Celonia, pero podemos devolver la honestidad y la responsabilidad a nuestra ciudad. La defensa terminó su alegato recordando que cualquier duda debía interpretarse a favor del acusado. El día del veredicto llegó en una calurosa tarde de junio. El jurado regresó a la sala después de 8 horas de deliberación. La sala estaba en silencio, solo interrumpido por el crujido de las sillas. El secretario se puso de pie y leyó: culpable de asesinato en primer grado. En ese momento, la madre de Celonia se llevó las manos al rostro en silencio, y uno de sus familiares rompió en llanto. Reginald Rigby, Reed Sr. permaneció inmóvil, sin expresión, como si aún no hubiera asimilado lo que acababa de escuchar. El juez agradeció al jurado y fijó una fecha separada para la sentencia. Unas semanas después, el juez anunció el veredicto final: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras la gente abandonaba el tribunal, murmuraban entre sí, algunos hablaban de justicia, otros del alto precio de haber esperado 30 años. Pero una cosa estaba clara: la historia de Celonia Reed finalmente había recibido su cierre legal, aunque con un sabor amargo por haber tardado tanto en llegar.